Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un nuevo live sobre actualización de mercado, qué es lo que está pasando. Vamos a hablar de aranceles, sobre earnings, sobre economía y mucho más. Así que quédense aquí para poder aprender un poco más sobre lo que está sucediendo en este minuto. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Quiero saber si me pueden escuchar de manera correcta antes de empezar este live, luego de varias lunas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse. ¿Se puede escuchar? ¿Sí? ¿Estamos todo bien? Ahí me avisan. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Excelente, tengo la confirmación. Hoy día vamos a... Hola Giselle, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Gusto que te hayas podido conectar. Bueno, el día de hoy vamos a retomar nuevamente de a pocos ya los lives que nos tienen acostumbrados en este portal. Vamos a hablar sobre mercado, lo que está sucediendo en las bolsas, lo que está sucediendo con Estados Unidos, que muchas personas no están entendiendo. Así que bueno, cualquier duda que ustedes tengan, por favor me la hacen saber aquí abajito en la caja de preguntas o libremente y yo las voy a ir respondiendo porque esa es la idea, comenzar nuevamente a interactuar el día de hoy. Hola Dimare, ¿cómo estás? Se escucha perfecto, excelente. Me agrada que se escuche bien. Entonces vamos a partir el día de hoy con este live. Como siempre les digo, el presente live no representa ninguna sugerencia de inversión. Hay que acordarse que toda decisión debe ir antecedida por un estudio de activos y por sobre todo tu perfil de riesgo. Acuérdense que no todo lo que uno vea, no todo lo que uno invierta es para todos. Siempre hay una casuística y cada uno tiene un diferente perfil de inversión, diferente edad, diferente capital, diferente nivel de estudios también. Así que bueno, siempre utilicen este canal mío para poder informarse más que nada de lo que está sucediendo en el mercado y la idea mía es poder ayudarlos a esclarecer todos los conceptos que puedan tener a partir del día de hoy. Bien, vamos, ya que partimos con esto, la primera pregunta que nos nace siempre aquí es, ok, guerra comercial. Esto es lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Desde que Trump asume el poder en Estados Unidos. Se veía fuerte este tema, donde si bien de una u otra manera ya el mercado asumía que en noviembre pasado, que una elección de Donald Trump iba a ser más de lo mismo del Donald Trump 1.0, que en esta ocasión íbamos a ver más de lo mismo en cuanto a que se iba a pelear con China, los aranceles iban a subir y todo lo demás. No nos esperábamos que Trump iba a lanzar aranceles por doquier a todo el mundo. Y esto fue básicamente lo que hizo que el mercado cayese en febrero, cayese fuertemente, casi un 23% retrocedía el Standard & Poor's, porque de una u otra manera se temía que iba a haber algún tipo de impacto, no solamente por el lado de la inflación, sino también por el lado económico. Hay que tener en cuenta que el mercado tenía mucho miedo que viniese una palabra que no le gusta, que es la palabra recesión. La recesión era algo que Estados Unidos, o mejor dicho, que el mundo temía que sucediese. Y bueno, lo que hemos visto, y voy a ver si lo pongo por acá, vamos a ver si puedo achicar un poco la imagen, mi cara. No sé por qué no puedo sacar mi cara, pero bueno. Ahí, vamos a ver si lo podemos acomodar. Acá está. Listo, voy a poner mi cara por acá. Entonces, lo primero, el PIB de Estados Unidos en los últimos 4 años mostraba, como les pongo acá, una solidez. Mostraba importante la solidez luego de la recuperación de la pandemia, que trajo básicamente una caída en el PIB muy fuerte, un retroceso importante en la renta variable de Estados Unidos. Luego se recupera en esta forma de V corta en el 2021. El PIB comenzaba a crecer de una manera bastante importante, llegando a crecer 6.4 el PIB, 7.4 el PIB también en la segunda parte del 2021, una recuperación bastante potente. Luego antecedía una primera lectura negativa del PIB donde se hablaba en el 2022
en 2021, perdón, que Estados Unidos estaba desacelerando, que era algo lógico después de un sobrecalentamiento durante la post-pandemia. Y esto generó que obviamente se temiese que cuando iba a haber una recesión generase un impacto más allá, la famosa erosión o depresión económica. Acuérdense que hay una fase de la economía que es justamente no solo la recesión, sino la depresión económica, que es mucho más fuerte inclusive que la misma recesión. Pero la economía norteamericana se recuperó, el 2022 no hubo una caída importante como se hablaba o como se pensaba, y la economía iba creciendo a razón de 2.5, 2.7% el PIB normalmente, hasta que viene este nuevo periodo de Donald Trump. Este periodo en el cual estuvo sumido en bastante expectativa, porque la bolsa venía haciendo un rally alcista bastante potente desde noviembre hasta enero. Aquí lo que siempre yo les comento también, en las bolsas normalmente se habla mucho del buy the news, sell the rumor, o sell the rumor, buy the news. Compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces, en general, la bolsa comenzaba a trepar fuertemente porque había expectativa de que las criptomonedas fueran desregularizadas, que también la parte de las tributaciones o los taxes comenzaran a reducirse y eso poder generar que la economía creciese fuertemente. Pero lo cierto es que Donald Trump juramenta y la bolsa comienza a retroceder porque una de las primeras cosas que anunciaba era China, aranceles a China. Hasta allí todo bien. Pero cuando sorprende con aranceles hacia Europa de un casi 40%, a Japón de casi un 30% y diferentes países donde la mínima en todo el mundo era un 10%, generaba este miedo y este pánico. La bolsa comenzó a caer en febrero, como muchos de ustedes sabrán, hasta que en el trimestre pasado pudimos conocer la primera lectura, la primera llamada al warning, a la alerta, porque Estados Unidos tenía un PIB negativo. Y esto es súper importante porque era el primer PIB negativo y cuando todos comienzan a hablar que va a haber una recesión y ves que el número sale del PIB negativo, trae mayor fuerza a esta tesis y obviamente todos se comienzan a asustar. Y es allí donde justamente comenzamos a ver que el mercado caía mucho más de lo que se había esperado. Y este era el temor, que el siguiente trimestre también saliese negativo y ahí oficialmente Estados Unidos iba a entrar en lo que se llamaba la recesión técnica, ¿sí? La recesión técnica era básicamente el primer paso hacia una recesión final. Y es ahí lo que el mercado estaba bastante temeroso. Los bolsas, acuérdense que en febrero, estaban en máximos históricos y comenzaron a caer y de ahí no había un brillo, no había ninguna reunión pactada entre Estados Unidos y China, no se hablaban con los europeos que eran sus principales socios económicos, con la India también se peleaba y todo lo demás. Lo cierto es que el PIB retrocede de manera negativa y comenzamos ahí un nuevo ciclo de incertidumbre. La Fed tiene que bajar las tasas. Se comenzó a hablar de que la Fed tenía que bajar las tasas de referencia. La tasa de referencia, básicamente la tasa en la cual es el valor del costo del dinero en el tiempo, ¿sí? El Banco Central de una u otra manera establece más o menos cuánto debería ser el coste del valor en el tiempo. Acá decía Sergio, lo de los aranceles fue un gran momento para posicionarse de manera a mejores precios. Sí, claramente, ¿no? Como dice Sergio, el tema arancelario, el tema bélico, el tema geopolítico, para ser más precisos, siempre va a generar un pánico. Siempre va a generar un miedo. ¿De qué? De que justamente pueda haber una crisis económica. Pero también uno tiene que comenzar a analizar allí ok, perfecto, el hecho de que hay una guerra lo voy a poner muy en sencillo. El hecho de que haya una guerra entre Irán e Israel va a generar que Nvidia venda menos chips, va a generar que Pfizer venda menos pastillas, va a generar que Coca-Cola venda menos insumos. No necesariamente. Entonces, lo que va a pasar siempre cuando hay un tipo de noticias como esta es que el mercado en su conjunto cae fuertemente por el impacto de la noticia. Y luego de eso, el mercado comienza a analizar qué hizo. Y es ahí en ese analizar qué hizo que se ven, oye, pero
esto no va a ocasionar que la empresa venda menos productos porque su negocio no está allá, su negocio está acá. Entonces ahí es donde viene el rebote. Por eso muchas veces cuando uno invierte, lo que hace es deshacerse de sus papeles lo antes posible. Muchas personas entran, y a mí me ha pasado anteriormente, hace muchos años, que entraba al mercado y veía alguna caída y de repente me apresuraba en vender porque no quería ver perder mi dinero. Y ahí es donde ustedes tienen que aprender también que cuál fue el criterio de decisión para comprar un determinado activo. Lo compraron para el corto plazo, para el mediano plazo, para el largo plazo. Dependiendo de eso es ahí donde tú tienes que tomar las decisiones, ¿sí? Si tú compraste una acción para un corto plazo y se está cayendo fuertemente el mercado, probablemente sí sea una buena idea de repente liquidar algunas posiciones. Pero si tú lo ves para un largo plazo, 5 años, 10 años, 15 o 20 años, probablemente una caída de mercado, una pandemia, si no es algo estructural de la compañía, no valga la pena de repente liquidar una posición, ¿sí? Porque muchas veces uno liquida por liquidar, liquida simplemente porque ve que está perdiendo plata y no necesariamente, a mi parecer, nuevamente lo digo, uno tiene que vender acciones porque esté perdiendo o no plata. Uno tiene que liquidar una acción y esto nuevamente, a mi parecer, uno tiene que vender sus acciones cuando la compañía en la cual invirtió su dinero, ese negocio esté perdiendo plata, esté con una serie de juicios, por ejemplo, esté perdiendo participación del mercado, los márgenes estén cayendo, la competencia esté muy alta o ya no sea su producto tan novedoso como lo era hasta hace 1 o 2 años atrás. Pero si el negocio sigue intacto, si los márgenes siguen altos, si las ventas siguen creciendo, si la dominancia del mercado, de la compañía en el mercado es top, no tienen por qué necesariamente cerrar por miedo una operación, ¿sí? Ahora voy a ver si hay alguna pregunta por acá. Saludo a todos los que se van conectando. Qué bueno que estemos aquí conectados hasta esta hora de la noche. Probablemente vamos a tener una duración de unos 40 minutos o 1 hora. Vamos a hablar de todo. Estamos recién empezando, así que si quieren tomar algunos apuntes, tómenlos porque vamos a hablar algunas cositas importantes. Entonces, claro, es un criterio de decisión para vender tus acciones, debe ser ese. No debe ser jamás el miedo. El miedo debe ser lo último por lo cual tú sufras. Por eso, cuando uno invierte en renta variable, tiene que entender que es eso, renta variable, no es renta fija, ¿sí? Acuérdense en la pandemia pasamos el bear market, el mercado bajista más corto en toda la historia de la bolsa de Estados Unidos. Duró 1.1 meses y el Standard & Poor's se cayó un 36% en solamente 1 mes y 1 semana, pero recuperó todo prácticamente en no menos de 5 meses. Cualquier persona que hubiera comprado abajo, obviamente jamás vamos a saber cuándo es el piso, pero cualquier persona que hubiera comprado en la caída, probablemente al día de hoy, más que probablemente al día de hoy, ya debe estar ganando un dinero importante. Ahora, allí analicen mucho también qué tipo de compañía. Por ejemplo, puede uno decir, oye, pero Moderna era la que traía las vacunas para salvar al mundo. Ya, perfecto, te la compro. En ese momento había una pandemia, algo específico y listo, podías comprar Moderna y de repente esa acción comenzaba a subir fuertemente. Pero después acaba la pandemia, salimos todos nuevamente hacia la calle, ya hay anticuerpos, no sé lo que fuese, pero Moderna, ¿qué vacunas adicionales o qué fármacos adicionales tenía? Ninguno. Y es ahí donde obviamente si a nadie necesita tu producto, tiene sentido que la acción de Moderna se haya caído más de un 90% en los últimos 3-4 años. Entonces, allí es donde claramente uno podría decir, ok, me salgo de esta acción, la vendo. Pero, por ejemplo, las grandes empresas de tecnología no. Entonces, allí ese momento de caída son momentos interesantes para que uno pueda tomar posiciones. Y esto pasa con el PIB. El PIB de Estados Unidos retrocedió fuertemente, como pueden ver en esta imagen, ¿sí? La economía estadounidense mostraba el primer signo de debilidad por el tema arancelario y todos temían que viniese la famosa recesión. Yo les comentaba en muchas de las historias también que yo hacía que para mí particularmente y a inicio de año no iba a haber una recesión este año. Los números no daban. El empleo creciendo, la tasa de la inflación retrocediendo, las peticiones por subsidio de desempleo decayendo, las empresas reportando buenos números, son más que razón suficiente
para pensar que no iba a haber una recesión. Ahora, con los datos del día de hoy, los números con más fuerza me lo confirman. Ahí dice José Luis, a mí me pasó con Palantir, sentí que habían subido mucho y vendí y subió 4 veces más. Claro, sí, o sea, yo también les vengo hablando de Palantir hace ya casi un año. Yo particularmente las compré en 11, 12 dólares la acción. Hoy por hoy están en 158 y estoy tratando de testear los 160. Y Palantir es otro momento que de repente nos vamos a poder explayar. Voy a hacer algunos reels, si les parece, sobre Palantir y por cuáles son una de las razones por las cuales esta compañía es lo que es y vende lo que vende y por qué podría crecer aún más. Pero si uno analiza este tipo de empresas también, a pesar de que sean nuevas, uno tiene que analizar los contratos y el tipo de negocio que tiene. Cuando ve que es la número uno en ese mercado de software de inteligencia artificial, y que no solamente se dedica a defensa, sino también al sector salud, comercial, migratorio, etcétera, y que antes su negocio era Estados Unidos, pero ahora también se expande a la OTAN, a Europa, obviamente ve que una empresa que va a tener nuevos contratos en nuevos continentes va a tener algo que es muy preciado en toda compañía: el flujo de caja, dinero siempre, dinero recurrente que le permita pagar sus deudas, pagar la planilla, crecer y expandir su negocio. Obviamente que puede ser interesante y claro, tiene sentido que haya crecido más de 4 veces y para en lo particular, por ejemplo, el día de hoy le subieron el precio objetivo nuevamente a 178 de 155, no me acuerdo el nombre, Loop, la empresa, pero le vuelven a subir nuevamente el precio objetivo, entonces tiene un poco de sentido. Palantir también, dice Sergio, sí, ahí también yo les comento a los que están justamente como suscriptores míos un poco de las noticias de Palantir. Sigo mucho a la empresa y también voy comentando mucho eso. Cote dice, hola Manuel, un gusto escucharte. Gracias Cote por conectarte también el día de hoy. Ahí voy a ver si hay alguna pregunta adicional por el momento. Bueno, sí, pues entonces, como dice José Luis, a mí me pasó con Palantir. A veces uno siente que la acción subió mucho y la vende. Así como también uno siente que cayó mucho y la vende. Siempre cuando uno compre una acción, analice cuál va a ser tu precio objetivo, hacia dónde tú quieres comprar esa acción, cuándo tú te sientes cómodo salirte. Si tú dices, ok, la estoy comprando en 160, yo creo que va a llegar a 380 porque mi análisis o lo que leo dice que esto y esto y esto y esto. Perfecto. Quédate entonces hasta esos niveles a menos que comiencen a aparecer datos económicos, datos financieros malos para la compañía. Pero si no, esas caídas inclusive pueden fortalecer tu tesis de volver a comprar nuevamente en la caída para poder hacer un mejor precio promedio, para comprar más barato, para que cuando nuevamente continúe con su tendencia alcista puedas generar más dinero y hacer lo que se llama el dollar cost average o el promedio de precios. Entonces, y bueno, también está el interés compuesto, ¿no? Hasta dice, Nvidia también como Palantir. Sí, Nvidia también como Palantir, desde mi punto de vista, me parece que es una empresa bastante interesante. Son modelos diferentes, pero a la vez similares, ligados a inteligencia artificial, con mucha ayuda del gobierno, al menos por los 4 siguientes años. Acuérdense que cuando Trump fue a los Emiratos Árabes y a la gira por Arabia Saudita, habían 12 CEOs y de allí, de esos 12, estaban los de Tesla, Amazon, Apple, etc. Pero estaba Jensen Huang, el de Nvidia, y estaba Alexander Karp de Palantir. Obviamente toda esa gente es la que está en este minuto jugando con el gobierno, obviamente van a ser los ganadores de los principales contratos y a nosotros lo que nos interesa al invertir es que nuestra empresa en la cual invertimos tenga contratos asegurados, ventas aseguradas, lo cual significa que van a tener dinero y eso significa que la empresa va a seguir ganando y eso se refleja en el precio de las acciones. Entonces, siempre tratar de seguir hacia dónde va el dinero para elegir una determinada acción, ¿sí? Hola a todos los que se van conectando el día de hoy, pero no es lo mismo, dice Sergio, tal cual. Sí, básicamente lo anexo mucho al tema contractual con el gobierno. Bueno, luego de esto, que ya vi el miedo y todo lo demás, nos damos a conocer el día de hoy con un dato tremendo. El PIB avanzado de Estados Unidos aumenta por sobre las expectativas.
el trimestre pasado había salido menos 0.5, se hablaba de una recesión, no, ya ahora sí Estados Unidos va a caer. Y claro, normalmente pasa que cuando hay una noticia mala, salen a hablar todas las personas que son bearish en el mercado, todas las personas que son fatalistas, negativas, que dicen que el mercado se va a caer, que es una burbuja, que ya es el momento, ahora sí va a caer, vieron que todas las valuaciones estaban altísimas y todo estaba caro y se iba a reventar la burbuja, y hablaban de la burbuja y todo lo demás. Claro, cuando hay datos malos ahí salen todos, y cuando está todo andando como siempre, muy calladito de la boca. Pero lo que nosotros tenemos que seguir siempre no es el precio de la acción. Nosotros lo que tenemos que seguir es el negocio, cómo le va financieramente, cómo va los números. Y en este caso, el día de hoy, conocimos finalmente el PIB de Estados Unidos de menos 0.5. Se esperaba que haya un rebote a 2.5 y termina saliendo 3%. Una recuperación tremenda. O sea, yo creo que tenemos que sentarnos a poder cimentar, entender, conceptualizar el dato del día de hoy. Fue bastante potente, un 3%, porque nos dice que Estados Unidos, a pesar de que ya está cobrando aranceles a diferentes países, incluidos a China, a pesar de que los aranceles, muchos de ellos ya están en movimiento, la economía se sigue moviendo a favor. Y que además, a pesar de ello, o mejor dicho, adicionado a ello, también tenemos que los empresarios continúan contratando personas. Y esto es súper interesante, el mercado laboral se mantiene sólido. Hoy día lo decía Powell en la reunión post decisión de tasas. Entonces, ahora voy a ver acá un poco el calendario de noticias, porque quiero compartirles ese dato que fue bastante potente para darles el dato preciso. Estados Unidos, por ejemplo, el día de hoy esperaba crear 77,000 puestos de trabajo. El mes pasado había salido menos 23,000 puestos de trabajo. Se esperaba que haya un rebote a 77,000. Termina saliendo el día de hoy y ahora les da son más de 100,000. 104,000 puestos de trabajo. O sea, el mercado laboral en Estados Unidos se mantiene sólido. El mercado laboral se mantiene dinámico. Estados Unidos o el empresariado sigue creando empleos. Y esto es interesante porque si hay empleo, la gente tiene a fin de mes para poder consumir, y si consumen, la economía de una u otra manera se sigue moviendo y creciendo. No hay una definición de recesión económica donde el empleo esté bueno, la tasa de desempleo esté muy buena, la inflación esté cayendo y veamos una erosión en la actividad económica. Al menos yo no la veo. Entonces los números, las tres patitas principales están de una u otra manera sanas en este minuto. Y este dato confirma la fuerza de la economía norteamericana hoy por hoy, independientemente a quien le guste o no le guste Estados Unidos. Pero lo cierto es que los números están dando. Y acuérdense que nosotros, al poder definir si nos interesa comprar o no comprar una acción, lo vemos a través de los números. Y económicamente el día de hoy Estados Unidos nos sorprende. 104,000 puestos de trabajo versus los 77,000 puestos que se esperaban. Además, las peticiones por subsidio de desempleo también están en retroceso. O sea, menos personas están pidiendo ayuda a papá gobierno por haberse quedado desempleadas. Menos personas pidiendo subsidios, más personas trabajando. La fuerza laboral está muy sólida, lo decía Powell el día de hoy. Entonces tenía sentido un poco que el PIB creciese más de lo que se esperaba. Nos habla de la fortaleza en el cual en este minuto estamos teniendo a la economía norteamericana. Vamos a englobar, porque estaba hablando un poco de la parte económica, para entender los datos potentes que estamos viendo. Es tremendo lo que está pasando en este minuto en Estados Unidos con toda la fortaleza de los datos. Entonces, mañana tenemos, por ejemplo, un dato bastante importante. Tenemos los precios del gasto al consumo
personal subyacente, el PCE, que es el dato de inflación que más monitorea la Fed. Se espera que de 2.7 anual quede en 2.7 y que el gasto al consumo personal subyacente pase de 0.2 a 0.3. En ambos sentidos se espera una estabilización, un enfriamiento de la inflación. Eso es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque si también la inflación comienza a retroceder, puede dar una vía a que el Banco Central no baje la tasa. Ahora vamos a hablar de la Fed también. Entonces, dicho esto, el día de hoy también no solamente salió el PIB de Estados Unidos, sino que la Fed decidió mantener la tasa. Se mantiene la tasa de referencia en un rango. Acuérdense que Estados Unidos no tiene un número, es un rango, ¿sí? No es como el 4.75% de la TPM, la tasa de política monetaria en Chile, que la bajaron el día de ayer, y si gustan después hablamos también de esto. Pero Estados Unidos maneja diferente métrica, maneja rangos de 4.25 a 4.5%. Mantiene la tasa. Uno de los comentarios del Banco Central era: la inflación se mantiene en cierto punto elevada. Todavía para el Banco Central no es suficiente la inflación como viene desempeñándose, porque si bien la inflación subyacente de una u otra manera, la más importante, viene tendiendo una pendiente negativa, la inflación total, el IPC, todavía se mantiene alto. Entonces, para el Banco Central esto no es suficiente y por eso mismo esperan que esta todavía continúe con una pendiente más negativa aún, para poder llegar a una tasa neutral, una tasa en la cual ya se diga que la inflación se controló del todo y que le dé la seguridad a la Fed en que ahí ya puede comenzar a bajar las tasas, ¿sí? Hola a todos los que se van conectando. Gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, otro de los comentarios es, y súper importante, es que la Fed cambia el lenguaje. Y esto también es un dato que creo yo que no se está hablando, y que cuando el mercado comience a internalizar este mensaje de este comunicado, ahí es donde va a comenzar realmente el movimiento importante. La Fed cambia el lenguaje. Después de mucho tiempo, la Fed cambia su lenguaje y dice que la incertidumbre se desvaneció. De una u otra manera, gracias a los diferentes acuerdos comerciales que está teniendo Estados Unidos, no se vendría la situación tan catastrófica como se esperaba en un primer inicio. Igual, el Banco Central, lo decía Jerome Powell, no está todavía del todo confiado en que esto sea así. Va a estar monitoreando los diferentes desenvolvimientos de los acuerdos comerciales para ver si se intensifica o no se intensifica una guerra comercial potencial. Lo que teme la Fed es que ahora que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Japón en materia comercial arancelaria, que llegó a un acuerdo con Europa en temas de aranceles, que está reuniéndose con China para tratar de alargar el tema arancelario, en cualquier momento el presidente Trump tire la mesa y nuevamente estalle una guerra comercial. Lo que el Banco Central quiere es que realmente eso ya no suceda, que estén los acuerdos firmados. Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que los acuerdos estén firmados. Eso es lo que quiere el Banco Central. A partir de ello ya podría comenzar a definir que la pendiente inflacionaria también tiene más razón negativa que alcista. Además, por primera vez, Waller y Bowman discrepan y votan por bajar tasas. Esto es importante también porque es la primera vez, chicos, es la primera vez que en una votación del Comité de Mercado Abierto no hay un voto unánime. Esto no se daba desde 1993. Siempre los votos de la Fed eran votos unánimes. En esta ocasión no fueron unánimes. Y es algo bastante interesante tener en consideración, ¿sí? Así que eso me parece que es algo potente, algo interesante a tener en cuenta. Por primera vez, 2 miembros votantes de la Fed deciden votar por bajar la tasa. O sea, ya poco a poco los miembros votantes del Comité de Mercado Abierto ya están diciendo, creemos que la tasa ya debería bajar. Pero, ¿por qué no la bajan entonces? Porque los datos norteamericanos, los datos de la economía están sólidos. El PIB está creciendo fuertemente. Por ende, el Banco Central no tiene la necesidad, menos la intención ni la obligación
de tener que bajar la tasa de manera apresurada. Por eso mismo, las expectativas de una reducción de tasas de septiembre, que eran del 62%, el día de hoy han bajado a menos del 50%. Entonces, en mi opinión, no va a haber una reducción de tasas de interés, al menos hasta la penúltima reunión del año. Creería que va a haber o una reducción de tasas de interés o dos reducciones de tasas de interés. Y esto, si bien al mercado no le gusta que no bajen la tasa de interés, creo que está bueno, porque la economía no está mala. Acuérdense que toda bajada de tasas se da, si bien es para incentivar a la economía, una reducción de tasas no necesariamente ocurre porque la economía esté buena. La reducción de tasas normalmente ocurre porque la economía necesita cierta ayuda, cierto dinamismo, por lo general. Entonces, me parece que tiene sentido que el Banco Central no tenga en este minuto esta intención de apresurar el camino, y obviamente hay que ver los desarrollos de la materia comercial, ¿sí? Hola a todos los que se van uniendo el día de hoy. Bueno, luego de esto, el mercado termina en territorio negativo. El día de hoy tuvimos un Dow Jones cayendo un 0,38%, un Standard & Poor's cayendo un 0,12% y un Nasdaq subiendo un 0,15%. Interesante porque la bolsa ya tiene 16 días de máximos históricos en este 2025, ¿sí? 6 de ellos se han dado en la última semana, imagínense. Es tremendo lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. La bolsa hasta antes de ayer, porque ayer también terminó negativo, venía subiendo 6 días consecutivos y venía teniendo 6 máximos históricos nuevos. Y el día de ayer termina en negativo. Hay que tener en cuenta que habían entrega de resultados trimestrales, venía el dato del PIB, venía el dato de creación de empleo, venía la Fed, y eso hizo que el día de hoy el mercado termine negativo, porque también Powell señaló que la Reserva Federal no está lista para recortar las tasas. Es básicamente lo que les comentaba. Como el mensaje fue, no estamos listos, no tenemos la intención de bajar la tasa tan pronto, al mercado le decepciona y hace un retroceso importante. El día de hoy terminamos en territorio negativo. Hay que tener en cuenta que paralelamente al tema económico, también esta es una semana bastante importante, porque la semana antepasada empezamos la entrega de resultados trimestrales de las compañías. Recuerden que toda empresa que cotiza en bolsa, cada 3 meses religiosamente tiene que entregar sus estados de resultados al público, ¿sí? Tiene que reportar cuánto ganó, cuánto vendió, cuánto marginó, cuáles son las expectativas futuras. La semana antepasada reportaron empresas del tamaño de capitalización bursátil, o sea, precio por cantidad de acciones flotantes, de 5.1 trillones de dólares. La semana pasada reportaron por 11.2 trillones de dólares. Y esta semana reportan empresas por el valor de casi 24 trillones de dólares. Esta semana reporta el 30% del Standard & Poor's 500. Por eso esta semana es vital. Esta semana es súper importante. Y los principales focos reflectores estaban en 4 empresas: Microsoft, Meta, Apple y Amazon. 4 de las grandes magníficas. Hay que recordar que la semana pasada reportaron 2 más, Alphabet y Tesla. Entonces, entre la semana pasada y esta tenemos a 6 de las 7 magníficas, ¿sí? 6 de las 7 magníficas reportando ingresos trimestrales. La última, que es Nvidia, reporta, si no me equivoco, el 27 de agosto. Earnings Whispers. Vamos a ver para confirmarles el dato. Porque de repente, ¿acá hay alguien que está invirtiendo en Nvidia por casualidad? ¿Alguno de ustedes todavía posee acciones de Nvidia? ¿O ninguno? Ahí los voy leyendo mientras yo busco la información. ¿Alguno de ustedes invierte en Nvidia en este momento? ¿Y cómo les está yendo? El 27 de agosto. El 27 de agosto, en la tarde, a las 4:20 hora Chile, vamos a tener el resultado trimestral de Nvidia. 27 de agosto, miércoles. Todavía faltan casi 4 semanas. Ahí están varios invirtiendo en Nvidia. César, Max,
Josefina, está bien, excelente, perfecto. Bueno, le subieron el precio objetivo en la semana a $200 Oppenheimer y probablemente van a venir más aumentos, sobre todo por los resultados que ahora yo les voy a comentar, porque vamos a hablar de Microsoft, vamos a hablar de Meta. ¿Y por qué Nvidia todavía tiene, a mi parecer, esto no es ninguna recomendación de inversión, pero para mí, a mi parecer, todavía tiene más por subir? Entonces, 27 de agosto de este año, 27 de agosto, o sea, en casi un mes, Nvidia va a reportar sus ingresos trimestrales. Anótenlo. Se me estaba yendo, antes de empezar ya con los earnings de Microsoft y Meta, anoten una fecha importante. Esta semana se reunieron los chinos y los norteamericanos, ¿sí? Los chinos y los norteamericanos. No llegaron a ningún tipo de acuerdo todavía. Quieren que Trump firme el acuerdo en estricto rigor. Se esperaba que se alarguen por 90 días más la tregua de aranceles, o sea, que se pausen los aranceles. No se ha llegado a ningún acuerdo, ojo, no se ha llegado a ningún acuerdo. El mercado todavía lo está tomando tranquilo. Debería haber un acuerdo, ¿sí? Pero el 12 de agosto, si gustan, anoten esa fecha. El 12 de agosto se termina la primera tregua que dio Estados Unidos con China de 30 días. Anoten esa fecha. Si al 12 de agosto no se ponen de acuerdo, se activan nuevamente los aranceles de 200% que se habían puesto la vez pasada. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. O sea, a no confiarse, porque todavía está allí el tema arancelario. Al 12 de agosto, si no se ponen de acuerdo, entran en vigor los aranceles puestos por Estados Unidos hacia China. Así que vamos a estar atentos con eso. Además, Estados Unidos le dio 10 días a 12 a Rusia para que cese el fuego en la batalla infinita, que es la de Ucrania con Rusia. ¿Alguno de ustedes cree que va a Estados Unidos o Rusia a hacerle caso a Estados Unidos en 12 días? Es muy poco probable, ¿sí? Es muy poco probable. Entonces, esto va a suceder en 12 días. Y estamos ya casi 1 de agosto. Ojo que se junte el 11 y el 12 de agosto. Ojo, para quien se dio cuenta, el 11 y el 12 de agosto puede ser una fecha muy importante para los mercados. Porque si nadie hace nada, entre el 8, el 7, o el 8, el 9 de agosto se va a comenzar a hablar de qué va a pasar con las sanciones a Rusia y qué va a pasar con la negociación entre Estados Unidos y China. Si no se ponen de acuerdo, los aranceles crecerían y crecería la tensión comercial. Ojo, así como hay buenos datos, hay que analizar todo el efecto, o sea, 360. Y todavía este tema comercial está latente, 12 de agosto, ¿sí? ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. 2000.fx. ¿Cómo te llamas 2000.fx? Siempre me acuerdo de ti, pero no me acuerdo, nunca creo que te he preguntado tu nombre. Así que si me pasas tu nombre, bacán. Entonces, 12 de agosto hay que tener en cuenta que es la fecha clave, ¿sí? 12 de agosto se termina la tregua oficial entre Estados Unidos y China. Si no se ponen de acuerdo, entran en vigencia los aranceles. 10 a 12 días también el plazo que le da Trump a Putin para que cese el fuego la guerra. Entonces, anotar eso. Y además, ya que voy a poner un paréntesis, disculpen, porque se comenzó a ocurrir, criptomonedas. No estaba acá para hablarlo, pero criptomonedas. ¿Alguien invierte acá en criptomonedas? ¿Alguien está atento a lo que está pasando con las criptomonedas? Tengo el tema de Microsoft y Meta por si acaso, ¿eh? Pero ¿alguien de acá invierte en criptomonedas? También tengo otras fechas interesantes para que las anote. Dice J. Salazar, yo me puse en modo venta para tener liquidez. Perfecto. Está bueno, o sea, siempre y cuando sepan lo que están haciendo, la estrategia que ustedes tomen es perfecta, porque es acorde a lo que ustedes están haciendo. Pato Gonza dice sí. Hola Naye, ¿cómo estás? Sí, por acá dice. Fernanda también dice sí. Hasta también. Bien, yo también tengo criptomonedas, ¿ya? No tengo Bitcoin, sí. Tengo Ether
y otras meme coins más, y Solana, ustedes saben todo lo que tengo. Entonces, ojo con el 17 de agosto. 17 de agosto. Hay una estrategia que se llama los 500 días del halving, ¿sí? Si acá están algunos de los chicos que son mis suscriptores, yo les posteo siempre en el chat privado de suscriptores varias cosas, noticias, eventos, etc. Y una de esas fue la gráfica de los 500 días, la estrategia de 500 días post-halving y pre-halving. Y esa estrategia habla de comprar obviamente 500 días antes del halving y mantener 500 días después del halving, porque normalmente hay una subida y luego hay una caída. Ya estamos 500 días post-halving cercano. Estamos en el día 465, si no me equivoco. En el día 500 debería comenzar a retroceder. Acá ya veo a varios de los chicos que también están suscritos. Saludos a todos. En el día 490, entre el 480 y el 490, post-halving de Bitcoin, ¿sí?, es donde comienza a haber una pérdida de dominancia de Bitcoin. O sea, Bitcoin comienza a perder su dominancia frente al resto de monedas, ¿sí? La dominancia de Bitcoin es cuán masivo es Bitcoin en cuanto a transacciones. La mayoría, hoy por hoy, más del 60% de transacciones del mercado de cripto se dan con Bitcoin. Entonces, eso se llama dominancia. Cuando esa dominancia de Bitcoin comienza a retroceder, es ahí donde normalmente para los expertos en criptomonedas, que yo no lo soy, pero se da, básicamente, la pérdida de dominancia es un indicador de que podría empezar la alt season, la temporada de justamente de las alternative coins o monedas alternativas. Toda criptomoneda que no sea Bitcoin se llama altcoin, quitando a las meme stock, que son obviamente basura, obviamente altamente volátiles, dinámicas, etc. O sea, siempre se habla de la meme coin también porque es un momento en donde en la alt season, aparte que las altcoins suben fuertemente, las meme coins suben aún más. Pero mucho ojo, porque hay criptomonedas que son memes, o sea, estas meme coin, perdón, que pueden tener gran pérdida de valor. O sea, si una persona no sabe nada de criptomonedas, no ha seguido un proyecto, no sabe mucho de este tema y tiene poca aversión al riesgo, mejor no se meta al tema de las meme coin, porque va a perder mucho dinero, como también algunos que pueden haber ganado, ¿no? Dice, se viene... Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pato Gonza también dice, se viene la temporada de altcoin. Sí, se viene la temporada de altcoin. Entonces, cuando se da la caída de la dominancia de Bitcoin, esta caída, que es en el día 500, normalmente pierde fuerza ya entre el día 480 al 490. Y en esa franja se va a dar la Ethereum New York City 2025, que es como la convención mundial de Bitcoin, de Ethereum. Una de las convenciones más importantes de Ethereum. El 17 de agosto termina esta conferencia. ¿Por qué es importante? Porque usualmente en esa finalización normalmente se ha dado un anuncio importante sobre Ethereum. Y es allí donde históricamente en anteriores ocasiones post-halving se ha dado el inicio del alt season. Entonces, anoten esa fecha, porque a partir de ahí podría empezar la alt season. Así que ahí les lanzo otro dato. 12 de agosto termina la tregua o el acuerdo que se hizo entre Estados Unidos y China. Se terminan también los 10 días aproximadamente del plazo de Trump a Rusia. Y además el 17 de agosto podría empezar la alt season, y es ahí donde Ether puede comenzar a tener una subida, Solana, Ripple, Cardano, Dogecoin, entre otras. Dogecoin es una meme coin. Y las meme coin también comenzar a explotar, algunas no. Ojo que algunas son scam, algunas pueden ser estafas, ¿sí? Recuerden nuevamente para que no pasen malos ratos. Igual las altcoins no han recuperado nada. Depende qué altcoin. Y cuando lo hayas comprado. Por eso mismo yo siempre digo, ¿no? Cuando ustedes sigan a una persona en redes sociales como mi persona,
nunca o otra persona no sigan lo que uno piensa de alguna acción o no. Hagan cada uno su propio análisis, porque las personas que lanzan comentarios probablemente tengan o no tengan acciones. No todos dicen las posiciones que tienen, algunos sí, otros no. Yo cuando quiero comentar algo se los digo que yo las tengo y cuál es mi perfil de riesgo. Pero tengan cuidado, porque la persona que habla a veces no dice en qué precio entró. Y probablemente esa persona entró muy bajo y te la comentó después de 6 meses cuando ya agarró toda la corrida y tú lo leíste al final, y cuando compras una corrección esta persona igual sigue ganando, pero tú estás perdiendo. Entonces siempre hagan un análisis previo y un seguimiento a los instrumentos que quieran ver. Nunca hagan copy-paste, es lo peor que pueden hacer en este momento, ¿sí? Sobre todo para que no aguanten tanta pérdida, tanto tiempo ahí estancados en una posición que no vale la pena. Bueno, cerrado el paréntesis de las altcoins, el día de hoy Microsoft entregó resultados trimestrales. Tenemos que Microsoft reportó un crecimiento de 18% de sus ingresos. Y esto es súper interesante porque Microsoft comienza a sacar ya los frutos de la inteligencia artificial. Los data centers han comenzado a crecer de una manera bastante exponencial. El negocio en la nube, sobre todo Azure, ha comenzado a vibrar, ha comenzado a crecer y tuvieron los ingresos más rápidos, la expansión más rápida en 3 años. Entonces, Microsoft, que ya estaba en máximos históricos, reporta ventas por sobre las expectativas, una dominancia de mercado natural, y Azure, que era la principal, hoy por hoy, la principal unidad de negocio de Microsoft, también crece de manera potente. Por primera vez, revela los ingresos y las ventas superaron los 75.000 millones de dólares. Estamos hablando de un 34% más que el año anterior. Entonces, el negocio de Microsoft, la unidad que más le representa plata, está comenzando a rendir cash. Y por sobre todo, reportan números muy por sobre lo esperado del mercado. ¿Qué esperaba, Manuel, el mercado sobre esta acción? Bueno, el mercado esperaba que Microsoft ganase $3.37 por acción y termina reportando $3.65, o sea, por sobre las expectativas en la ganancia por acción. Mientras que los ingresos también fueron bastante buenos, de 73 mil millones de dólares, termina a 76.44 millones de dólares. O sea, también le generaron ingresos por sobre las expectativas del mercado. Esto hace una sola cosa, que las acciones tiendan a subir. Y las acciones suben porque su principal negocio, el que le trae más plata a Microsoft, que es Azure, crece 34% más que el año anterior y más de lo que esperaba el mercado. Al tener todas estas aristas y que también mejoraron las expectativas de futuro, porque no solamente vendieron bastante con relación al trimestre anterior, que es el pasado, sino también anuncian que van a crecer más de lo que ellos habían dicho el trimestre pasado, que van a crecer a fin de año. Aumentaron su pronóstico de crecimiento a fin de año. Ahora, ojo que esto hay que tenerlo con mucho cuidado, porque el hecho de que la empresa diga que va a crecer más de lo que pensaba crecer no significa que va a crecer más. Eso también hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Pero el hecho de que hayan mejorado que se haya aumentado la vara ellos solos, habla muy bien de lo que piensan ellos como negocio que van a hacer. Y por eso mismo la acción de Microsoft sube más de $42. Hoy, el día de hoy había cerrado en $313 y ya está en $555, una subida de 8.28%. Aquella persona que tenía acciones de Microsoft el día de hoy, mañana va a amanecer muy feliz con una subida de un 8.28%. Microsoft llegó a estar en el momento peak de la caída anterior casi un 23% abajo. Así como eso recuperó todo y fue un máximo, y el día de hoy vuelve a subir un 8% más. Por eso la renta variable es tan atractiva, sobre todo la tecnología en Estados Unidos, porque cuando son una empresa que tiene buen flujo de caja, mucha caja, dominancia en su mercado,
márgenes altos, ventas creciendo, su principal negocio creciendo, tiene un solo sentido a la larga. Fundamentalmente, va a tener que subir el valor de la acción. Obviamente, van a ver las acciones, también para que lo entiendan aquellas personas que quieren invertir por primera vez en bolsa, no es tan fácil, ¿sí? No hay que romantizar tampoco tanto el hecho de la bolsa, no es que siempre sube y sube y sube. La bolsa sube en zigzags, o se cae y se mete desplomes importantes. Es renta variable. Pero cuando uno focaliza, analiza, estudia, sigue, compara, sobre todo con empresas del sector, y ve que los fundamentales están bien, tarde o temprano va a redituar en ingresos. Y Microsoft es una de las razones. Microsoft el día de hoy, con esta subida de 8%, vale por primera vez más de 4.000 millones de dólares. Entra al club de las empresas con capitalización bursátil de 4.000 millones de dólares. Entra al club de Nvidia el día de hoy Microsoft, porque Nvidia ya vale más de 4.000 millones de dólares. Adicionalmente, es una líder en su mercado. ¿Hasta aquí alguna duda o todo va quedando claro? Me avisan si todo va quedando claro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Hola Nicolás, saludo a todos los que se van conectando el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O todo va perfecto? ¿O seguimos nomás? Porque el día de hoy también hay noticias ahí en los commodities, ojo, ¿ah? Todo claro, dice César. Excelente. ¿Qué competencia tiene Microsoft con Azure? Está AWS, está los data centers también de Meta que van a tener. Hay mucha competencia ahí para Microsoft y empresas pequeñas. Todo perfecto, excelente, clarísimo, excelente. Vamos entonces a entrar a Meta. Meta también entregaba sus resultados trimestrales el día de hoy. Supera las expectativas, la estimación del mercado, sus ingresos en un 6%. Ya ahí de partida estaba bien. Los usuarios activos diarios es un negocio importante porque Meta tiene en sus unidades principales es una red social. Y los usuarios activos diarios son importantes. ¿Cuánta gente se conecta diariamente? Más de 4.300 millones de personas se conectaron en este trimestre activamente a todas las plataformas de Meta, entre WhatsApp, Facebook y también Instagram. Crecieron 1.5. No dice, oye, pero esto es muy poquito. No, es bastante. Supera la estimación de flujo de caja en un 42%. La cantidad de dinero que está haciendo Meta, la cantidad de dinero que está teniendo en caja Meta es espectacular. Y sobre todo ahora últimamente ha comenzado una batalla bastante interesante con la inteligencia artificial. Ha comenzado a contratar a muchos gerentes de inteligencia artificial de Apple y de Alphabet también. Ojo con las contrataciones de Meta. Meta es como si fuera el Real Madrid, que tiene la billetera llena y está comenzando a contratar. No quiere volver a meterse en este fiasco que fue el metaverso. No quiere volver a quemar 40.000 millones de dólares en menos de un año. Entonces, bajo esa premisa, de una u otra manera, Meta está haciendo lo que en teoría debería hacer. Mirar al mercado, ver hacia dónde va la tecnología y no querer inventar algo por inventar. Y que cuando no le da resultados, seguir empujando por algo que no va a dar resultado. Los ingresos publicitarios, uno de los mayores ingresos que tiene la empresa, fueron de 46.000 millones de dólares, por delante de lo que esperaba Wall Street, que eran 43.000 millones de dólares. O sea, ganaron mucho dinero, casi un 10%, más de lo que se esperaba. Además, tuvieron una ganancia por acción espectacular. Se esperaba 5.92 dólares por acción y ganaron 7 dólares 14. Los ingresos se esperaban 44.800 millones de dólares y ganaron 47.500 millones de dólares. Una brutalidad lo que está ganando Meta en este minuto. Las ventas crecieron 22% comparado año a año.
Es tremendo los números de Meta. Entonces, ¿qué sucede con la acción? ¿Debe caer o debe subir? Debe subir. ¿Cuánto está subiendo? 11.5%. Mañana aquella persona que tiene Meta va a ver su portafolio o su acción crecer un 11.5% a la apertura. Muy probablemente si es que en el premercado se mantiene esta subida. ¿Alguien de acá tiene Meta? Lo interesante de estas dos cosas, lo interesante de estas dos empresas del día de hoy, no solamente es que están empujando a los índices al alza en este minuto, sino también que Meta y también Microsoft son dos clientes muy fuertes de Nvidia. Muy fuertes de Nvidia. Y por eso el día de hoy, Nvidia, NVDA, en la sesión Aftermarket, ya está subiendo un 2.83%, está en $183. Nuevo máximo histórico. Nuevo máximo histórico para Nvidia. Aquellos acá como Sergio que estaba ahí, debe estar feliz. Y las otras personas también que me comentaron que habían invertido en Nvidia también deben estar felices. Y en general, ¿no? Deben estar muy felices. Ahora, tiene un precio objetivo de $200. El hecho de que Microsoft y Meta le estén poniendo mucha fuerza a la inteligencia artificial, genera que estas empresas, Nvidia, tenga muchas órdenes de compra de Microsoft, pero Meta hace un año atrás firmó un contrato por casi $200 mil millones con Nvidia por un lapso de tiempo determinado, muy importante. ¿Esto qué significa? Flujo de caja para Nvidia, contratos, dinero fresco siempre. ¿Qué es lo que quiere una empresa? Contratos. A Nvidia le conviene tener contratos. Y eso va a tener dinero. O sea, Nvidia va a tener mucho dinero y mucho más de lo que tiene ahora. Además está muy aliado con el gobierno. Entonces prácticamente va a seguir probablemente con esta tendencia. Ahora, ojo con Nvidia también, porque si bien la tendencia alcista está marcada, y este es un dato bastante interesante, porque a todos les puede gustar Nvidia, porque sube, etcétera, y yo también tengo las acciones hace ya casi 3 años atrás. Lo más interesante de Nvidia es, pero a la vez lo más temeroso, ojo con eso, es que de las 10 caídas más importantes de una empresa que cotiza en bolsa en la historia, de las 10 mayores caídas de acción de una empresa que cotiza en bolsa de Estados Unidos en toda la historia de la bolsa de Nueva York, 8 de ellas son de Nvidia. 8 de las mayores caídas intradía de una acción en bolsa han sido de Nvidia. 8. Entonces, ojo y cabeza con eso. ¿Sí? Nvidia no es una acción baja. Nvidia es una empresa que tiene alta variabilidad de precio. Alta variabilidad de precio. Es súper importante tener en cuenta esto antes de invertir. Nvidia tranquilamente se puede caer en un día un 7%, un 18%, un 22% como pasó cuando salió DeepSeek. Entonces, atentos con eso. Invertir es interesante, ganar es muy atractivo, pero no todas las personas están sujetas a los riesgos asociados a un movimiento de la acción. El famoso ATR, que mide la volatilidad de un precio de acción. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado a tener antes de invertir en acciones. Conozcan todo el negocio. No inviertan simplemente porque me escuchen a mí o a otra persona hablar de una acción, sino conozcan cuál es el verdadero sentir de la misma, cuál es tu periodicidad o tu objetivo, de tiempo en la acción, tu objetivo en rentabilidad, cuál es tu perfil de riesgo, hasta cuánto estás dispuesto a asumir de riesgo y siempre atente a las reglas, ¿sí? Siempre ser consciente de eso. Todo lo contrario a lo que pasa con Intel. Sergio toca un tema muy importante, porque para producir una computadora, y la vez pasada lo leía, que genera inteligencia artificial, no soy muy capo tampoco en este tema de inteligencia artificial, se necesitan 9 chips, 8 de GPU, 1 de CPU. Intel produce más que nada CPU. Y para mí,
Si a alguien le gusta Mortal Kombat, no sé si alguien ha jugado Mortal Kombat, el fatality que le hicieron a Intel fue cuando Apple decidió hacer sus propios chips. Cuando Apple decidió hacer sus propios chips y le cortó el contrato a Intel, ahí fue el checkmate. Ahí fue el jaque mate. Ahí Intel no se pudo recuperar, no pudo salir a flote más. Y de ahí todo fue capa caída. Intel ha reducido su fuerza laboral en un 49.8%. Las ventas han caído fatalmente. Hace un año descubrió un hueco de $22.000 millones en pérdida. $22.000 millones. Es mucho dinero. Entonces, claro, Intel se quedó en la prehistoria, Nvidia comienza a subir, AMD también, Micron también, sobre todo con el acuerdo, ojo con el acuerdo Estados Unidos y China. Estados Unidos y China, cuando se reunieron el mes pasado ¿dónde fue esto? En Suiza, tuvieron un acuerdo en el cual Estados Unidos obtiene de China las tierras raras, acceso a las tierras raras, y en el acceso a las tierras raras, ¿esto para qué la tierra rara? Por ejemplo, para producir misiles, armamento. Es vital. Estados Unidos necesita seguir produciendo armas y las tierras raras le da esa capacidad de tener producción de misiles. Estados Unidos tiene acceso a eso. ¿Y qué tiene China acceso? A los chips más avanzados. No a los Blackwell de Nvidia, pero sí a los H20. Y si alguien se acuerda, en abril los H20 habían sido baneados y no se podían vender chips H20 oficialmente. Obviamente el mercado negro sí se lo vendía, pero no se podían vender chips H20 a China. Nvidia había anunciado que eso iba a producir un hueco de $5.500 millones. Entonces, ahora que sí le puede vender, esos $5.500 millones van a regresar, probablemente. Y además también estas empresas como AMD o AMD, como lo quieran llamar, y Micron también van a poder vender a China, entonces sus negocios también se han revitalizado. No por nada, AMD ha subido 172% en menos de 2 meses. Tremendo. Entonces, el mercado de semiconductores también es uno de los más potentes, pero también uno de los que más retrocede, ¿sí? Entonces, Nvidia tiene mucho potencial. Bueno, como les comentaba acá, Meta subiendo 11.5%. Tremendo. Mañana el mercado va a subir. Así es. Reacción del mercado, fortalecimiento de los mercados, los índices futuros siendo ya las 10:30. Yo los voy a confirmar. Oye, gracias a todos por conectarse hasta esta hora. Solo ustedes me apañan quedarse tan tarde en los lives. Me acuerdo cuando estaba en el departamento y hacía live a las 11:30 de la noche. ¿Alguien se acuerda de los que estaba acá? Y se conectaban y era muy choro eso. Bueno, en este momento el Dow Jones viene subiendo 0.22%, subiendo más. El Standard & Poor's subiendo 0.87% y el Nasdaq 1.27%. Mañana hay rally. Si todo está bien, si Trump callado boca, mañana tendríamos o podríamos tener un rally alcista muy potente en el mercado. A disfrutar. Mañana puede ser un día bastante interesante. Vamos a ver cómo está Palantirs en este momento. 0.72%, 1% arriba en la sesión overnight. Tremendo. Las tecnológicas van a seguir subiendo mañana, muy probablemente arraigadas por el factor Microsoft y Meta, pero ojo, mañana al finalizar la sesión de bolsa entrega Apple y Amazon. A Amazon le van a estar viendo no solamente los números y las proyecciones, sino cómo está AWS, el negocio en la nube, uno de los negocios más importantes de Amazon. A Apple, por su lado, no solamente le van a ver las ventas de iPhone, que de por sí ya están cayendo, sino los márgenes de los iPhones. Se le va a ver cuál es el impacto de la gran China en todo el negocio de Apple y cuáles son las expectativas futuras. ¿Cuánto de su producción va a desapalancar de China para pasarlo a la India? ¿Cuáles son las expectativas futuras para Apple? ¿Qué es lo que va a pasar con Apple Intelligence que no está dando efecto? Entonces vamos a estar viendo todo eso el día de mañana. Mañana
Amazon tiene la probabilidad de subir un 7 a un 8% como de caer un 7 a un 8%. Apple tiene una probabilidad de subida de un 5% al alza o 5% a la baja según el mercado de opciones. Esas son las dos noticias que tenemos básicamente en cuanto a los resultados. Si va a salir bueno o va a salir malo, nadie lo sabe. No se dejen sorprender por nadie, porque nadie tiene la varita mágica para saber si los resultados van a salir buenos o malos. Ojo también, y les pido por favor, porque he detectado muchísimos casos de estafa últimamente acá en Chile sobre todo, tengan mucho cuidado. Ahora que el mercado está subiendo, ahora que el mercado está comenzando a hacer rallies, ahora que se viene la alt season, que se vienen las criptomonedas y se viene todo, al parecer, entre comillas, espectacular, van a aparecer muchas páginas de empresas que les tienten a invertir. Tengan cuidado, analicen, que estén supervisadas, reguladas por la CMF, que estén con oficinas en Chile, que tengan cuentas en bancos chilenos oficiales, no de personas, sino de empresas y todo lo demás. Cuiden su dinero y antes de invertir, analicen, estudien, infórmense, ¿sí? Eso es súper importante de eso. Se conectó Christopher. Saludos, Christopher. Saludos allá por México. Gracias por tus comentarios, Chris. Christopher también se conectaba a las 11 de la noche, claro, porque en México era a las 7. Sí, me acuerdo de esos live, se mantuvo sumamente bueno, siempre en el DEPA 23 horas igual te veía. Buena, David, muchas gracias. Manuel, ¿cómo ves la tasa de créditos hipotecarios de aquí a un año? Bueno, la tasa de créditos hipotecarios hay que tener en cuenta lo siguiente. En Chile acaban de bajar la tasa de política monetaria, la famosa TPM, tasa de política monetaria. La TPM o la tasa de referencia en otros países es una tasa de corto plazo, no es de largo plazo, ¿sí? La tasa de corto plazo más va direccionada a todo lo que es dinero de corto plazo, valga la redundancia, y es básicamente depósitos a plazo, los famosos DApps, los money market, plata de muy corto plazo, los créditos consumo, que son a lo más 3 años, los créditos automotrices, todo aquel que sea de corto plazo normalmente está influenciada directamente por la TPM. Las tasas de largo plazo son las que afectan a los créditos hipotecarios, porque tú no te pides un crédito hipotecario para un año o para 5 años. Por lo general te lo prestas para 15, 20, 30 años o más si eres más joven. Entonces, lo que impacta ahí son los bonos. Y probablemente el mercado de bonos tienda a generar movimientos bastante interesantes. Con la reducción de tasas, probablemente el precio de los bonos va a tender a subir. La duración de los bonos de corto plazo va a ser más interesante, muy probablemente. Pero los créditos hipotecarios creería yo también que van a tratar de moderarse un poco. Podría haber una baja, no en el corto plazo, no, me parece que no va a darse en el corto plazo. Va a demorar más eso. Así que nada, yo creo que a un año... A ver, es muy difícil, hay que ver las condiciones. Ojo que se vienen elecciones en Chile, no sabemos quién va a ganar y dependiendo también quién gane las elecciones, no pretendo hablar de política, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que dependiendo quién salga, se van a mover los bonos del país, el riesgo país. Y allí en el riesgo país se aumenta la prima y ahí aumenta y pueden haber movimientos más al alza en los créditos hipotecarios o también puede haber una reducción si hay una tranquilidad, ¿sí? No depende, por ahora depende mucho de variables adicionales como las elecciones, así que hay que estar muy atentos también con esto. En estricto rigor, si todo se mantenía laissez-faire, todo debería estar tranquilo, debería ser un gobierno pro mercado y todo lo demás, no deberíamos tener mayor problema, las tasas deberían bajar, pero al haber incertidumbre, y a nadie le gusta la incertidumbre, no se puede todavía saber. Mano, ¿qué podría impulsar las acciones de Apple? Me dice Sergio. Lo que podría impulsar las acciones de Apple es que China crezca. De partida, si China crece y todo lo demás está igual, la acción de Apple se dispara, ¿sí? Va a tener una caída nuevamente Apple en las ventas en China, pero si las caídas no son tan malas, como le pasó a Tesla, si no son tan malas las caídas en China, probablemente Apple se dispare. También que el iPhone represente, que los demás negocios de Apple, los wearables, por ejemplo, crezcan más y los iPhone decrezcan, o sea, que la empresa no sea tan iPhone dependiente. Las otras unidades de negocio tienen que crecer para que
Apple se desapalanque de iPhone y eso también sería algo bastante positivo. Entonces hay que estar viendo los wearables, ¿sí? Esas dos cositas son súper importantes, Sergio, para mañana los resultados de Apple. En Telegram aún está el canal que te está suplantando. Opa. Chicos, por favor, ayúdenme con eso. Yo les pido, por favor. En Telegram, la vez pasada también comencé a reportar. Quien tenga Telegram, les pido por favor pone ahí Manuel Arenas y probablemente salía como que un icono anterior mío que era con el fondo amarillo y dice Manuel Arenas R. Les pido por favor que reporten o todo lo que diga Manuel Arenas o Manuel Finance, por favor, porque no soy yo. Han estado estafando gente a mi nombre y no soy yo. Hablan en un lenguaje nada que ver, se nota que está traducido del inglés al español, así que por favor, si me pueden ayudar y tienen Telegram, conéctense, pongan Manuel Arenas o Manuel Finance, Manuel.finance, lo que sea. Y si ven ahí, bloqueen. O mejor dicho, perdón, reporten. Y todo lo demás, por favor, sería de gran ayuda. Porque yo no puedo hacer nada ahí. Ahí no puedo hacer nada. Yo he reportado también. Y bueno, qué lamentable que la gente caiga en estafas. Va a quedar grabado el live, ¿ya? Gracias a todos por conectarse. Va a quedar grabado el live. Así que si tienen alguna duda adicional, me avisan. El dólar peso está interesante. Dice, ¿y Tesla? ¿Conviene vender un Probi con ganancias? Rotar portafolio, esperar que vaya repuntando, aunque por fundamentales no se ve. Sí, Matías, por fundamentales Tesla no se ve bien, se ve asquerosa. En realidad es una empresa, yo creo, a ver, esto ojalá que no afecte a nadie, pero para mí, a mi parecer, Tesla es como una meme stock, ¿sí? La mueven por mover muchas veces, sobre todo ahora. Las ventas cayendo, 22% de menos ventas, 12% menos de producción y todo lo demás, y el valor de la acción todavía se mantiene alta. Entonces yo particularmente en Tesla, a menos que quiera hacer un day trading muy corto, pasada corta, la operaría, pero así como holding no me gusta particularmente, me parece que la mueven mucho y solamente depende de lo que Elon Musk diga o no diga. Entonces no se está moviendo por si vende más, vende menos. No se está moviendo por si marginan más, marginan menos. No se está vendiendo más porque tienen buen flujo de caja o malo. No se mueve por esas variables. No se está moviendo tanto por eso. Entonces, particularmente a mí, si tengo profit, tomaría... Esperaría que haya una nueva caída. Técnicamente la zona de los 288, 280 para Tesla es un precio piso interesante, pero nada, es bastante volátil también Tesla en este minuto. Alejandra, reportar entonces, muchas gracias. Perspectivas para el oro mañana. Bueno, a ver, primeramente nadie puede saber lo que va a pasar mañana en cuanto a los commodities. Acuérdense que sobre todo el oro es un instrumento de refugio. Hay una zona técnica entre los 3.278 hacia los 3.330. Esa zona, más o menos, que viene recurriendo desde el 22 de mayo al día de hoy, puede ir respetándola. Me parece que está interesante como para poder aprovechar. En mi parecer, el oro debería tener al alza en el largo plazo. ¿Por qué? Porque los bancos están demandando oro físico. El próximo mes de agosto se empieza en la India por 2 meses las festividades de Diwali, las festividades donde la India en solo 2 meses demanda el 50% de todo el oro comprado en el año. Entonces ahí hay bastante presión por la demanda, ¿sí? Debería tender al alza, pero si la Fed no baja la tasa también y dice no vamos a hacer nada, el dólar se va a fortalecer y el oro va a caer, hay una presión bajista. Pero para mí la presión más alcista en el largo plazo. Si es para mantener a 1 año, a 2 años, es más alcista. Al día de mañana un poco difícil. Chris, me dijeron que haría copy trade con la cuenta de Manu Finance y caí en la trampa. Por favor, Christopher, reporta esa cuenta, no soy yo, por favor, les pido. No, nada que ver, menos copy trade, no, o sea, nada. Mejor pregúntenme a mí directamente por mensaje interno y les respondo, siempre respondo a todos. Y bueno, siempre subo noticias en el canal de suscriptores, así que ahí si se unen también. Y ojo que el próximo mes, en septiembre, va a haber una charla presencial. Se las voy lanzando para que se vayan preparando en Santiago. Así que les voy a avisar con tiempo. Ya lanzó esta fue como una bomba, pero se las voy lanzando para que puedan hacer su tiempo. Los voy a ir comentando con tiempo. También estoy armando ahí todo el esquema. Va a ser por 4 horas, no es una charla de 1 hora, va a ser 4 horas.
Vamos a tratar de armar así coffee break, toda la cosa bien así, todo wow. Todo eso, pero prepárense. Se viene una charla presencial para la comunidad. Va a ser tipo seminario, 4 horas o un poquito más de repente. Eso estoy testeando. Así que atentos a las historias, a todo lo demás porque se viene. Y si les gustó este live, no se olviden, en mi perfil pueden ir a la parte de arriba superior, a la campanita, a hacer clic y poder activar notificaciones de live, de publicaciones, etcétera. Así que ahí me avisan, y si hay alguien de regiones o alguien de Santiago que quiera también hacer una charla, una empresa, etcétera, me avisa y lo podemos ver también. Y si quieren suscribirse, ahí también está mi botón de suscribir. No se olviden, voy a dejar grabado este live. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Y si les gustó este live, no olviden de darle un like, por favor, y comentar. Y nos estamos comunicando el día de mañana porque mañana hay datos importantes. Apple y Amazon van a reportar sus entregas de resultados trimestrales. Mañana hay rally de la bolsa. El PIB de Estados Unidos creció 3%. El empleo creció también más de lo esperado. La Fed no va a bajar la tasa probablemente a fin de año. Eso es el resumen de toda la charla del día de hoy. Viene la All Season, así que a todos muchísimas gracias por conectarse. Se vienen más live más seguido, ya estoy instalado, así que todo perfecto. Que tengan una feliz tarde y que estén muy bien. Hasta luego.